Buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Es un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes. El tema que traigo para este día es firmes en el camino. Y la palabra de Dios se encuentra en Proverbios 16:25, que nos dice: hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Voy a hacer una breve oración. Bendito Dios y buen Padre Santo, te alabo y bendigo tu nombre en esta mañana, dándote toda gloria y honra a ti, Padre del cielo, reconociéndote, Padre mi Dios, como el Todopoderoso, Señor. Te pido, mi Dios, que tú seas, Señor, quien dirija esta palabra, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo cada corazón, Padre, Señor Jesús, y levantándonos, Señor Jesús, espiritualmente, Padre, que sea una palabra edificante, una palabra, Señor, que llene y alimente cada corazón, Señor Jesús. Asimismo te pido que tú limpies, Señor, con el carbón de tu altar mi boca, Padre, para que no haya palabra, Señor, que no sea tuya, Padre, sino que sea dirigida por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues en esta mañana la palabra de Dios, como la estaba leyendo hace ratito, que nos dice: hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En diversas situaciones de la vida encontramos tantas direcciones como soluciones a las interrogantes cotidianas. Las soluciones que quieras tomar irán siempre en función de los sentimientos y las emociones que hay en tu corazón. Si tú tienes en tu corazón amargura, resentimiento, si tú tienes en tu corazón gozo, paz, tú vas a ir de acuerdo a lo que tu corazón te dirija, ¿sí? La palabra camino en la Biblia se encuentra como el camino, que es una ruta de viaje en la conducta humana, la cual la persona vive a través del ejemplo y la doctrina en Cristo. A los primeros cristianos se les conocía como los del camino. Vamos a ver allí en Hechos 9:2 y nos dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y los trajese presos a Jerusalén. ¿De quién estamos hablando aquí? De Saulo, Saulo de Tarso. Saulo era un personaje en el cual era una persona muy preparada, sí, pero esta persona en su corazón tenía amargura, tenía odio, tenía resentimiento, no había paz en su corazón, estaba insatisfecho tal vez de la vida. No sabemos realmente cuántas cosas, emociones pasaban por él cuando él era Saulo, porque sabemos que él fue Pablo después. Pero Saulo, el personaje de Saulo, era una persona que buscaba a los cristianos para matarlos. A él no le importaba si eran hombres, si eran mujeres, si eran niños. Siendo ellos cristianos o seguidores de Jesús en aquel entonces, y ellos andaban en el camino de Jesús, Saulo no le importaba que fuesen, qué género de persona fuesen. A él solamente lo que le importaba era matarlos, era destruir a todo aquel que siguiera a Jesús. Pero no sabía él que al pasar del tiempo Dios iba a tener un encuentro con él. Dios iba a tener un encuentro en su vida. Y Dios iba a hacer un cambio muy drástico en su vida. Él no sabía los planes que Dios tenía para con él. Sin embargo, Saulo, en su vida, en su corazón, cómo vivía, cómo estaba siempre con esa intranquilidad de matar a los cristianos, él fue a Damasco. Él iba con ese propósito de ir a buscar a más cristianos para matarlos, ¿sí? Entonces, quiero que veamos ahí en Hechos 9:3-6, nos dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Él era una persona muy preparada. Él estaba en un puesto muy importante y él conocía, de alguna manera él conocía las leyes, las leyes de
de Dios, pero no conocía realmente a Jesús. Él no conocía a Jesús, por lo tanto, él hacía lo que supuestamente para él era lo correcto. Él buscaba, según hacer y agradar a Dios conforme lo que él creía, pero realmente las cosas no eran así. Recordemos que Jesús ya había venido a este mundo a dar su vida por ti y por mí. Él vino a derramar su vida por nosotros. Él vino a derramar su sangre por ti. Él vino para que tú siguieras un camino y para que encontraras un camino en el cual encontraras la vida eterna. ¿Sí? Saulo, en ese momento, cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, él ahí, veamos ahí cómo nos dice, ¿verdad? Cómo le reconoce y le dice, ¿quién eres, Señor? Él mismo reconoce esa voz porque aunque no le conocía en el momento, pero la autoridad que Jesús tenía, él le dice ahí, ¿quién eres, Señor? Y al momento le reconoció que realmente el que hablaba con él era alguien poderoso, alguien al que no conocía a él y que en ese momento lo estaba conociendo frente a frente, de tal manera que hasta perdió la vista, ¿sí? Perdió la vista y le dice ahí, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo ya estaba escogido por Dios. Él tenía un propósito en su vida. Él tenía un propósito para él en el corazón de Dios. Ya tenía dispuesto a agarrar a Saulo y escogerlo para que fuera un gran servidor. Él fue un apóstol. Él fue un gran servidor del Señor. A él cuando entregó su vida a Cristo en ese momento, cuando él empezó, al principio se debe haber sentido confundido, al principio se debe haber sentido, no sé, algo que no lo podía creer, pero al haber perdido la vista y ver que de Dios tenía un poder tan grande y después de unos días le regresó la vista, él en el momento, dice la palabra de Dios, que él cuando le regresó la vista, él recibió el Espíritu Santo y él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios le cambia el camino a Saulo. Ahora, de que Saulo era una persona que perseguía a los cristianos, de que buscaba matar a los cristianos, de que buscaba hacerles daño, ahora se volteaban los papeles. Ahora él era de las personas que iban a ser perseguidas. ¿Sí? Ahí dice en Hechos 9, 15, 16, veamos qué es lo que nos dice. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí le estaba diciendo a Ananías que fuera a ver a Saulo, que fuera a verlo porque había perdido la vista. Y cuando Ananías iba allá a verlo, él iba a recobrar la vista. Él iba a orar por él y en ese momento Saulo iba a recobrar la vista, que entonces se le llamó Pablo, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, porque instrumento escogido me es este. Cuando Dios ya te ha escogido en el camino, cuando ya Dios te ha escogido en la vida con un propósito, estés donde estés, hagas lo que hagas, Dios te va a traer a su camino. Dios te va a traer a Él. ¿Por qué? Porque tú ya estás escogido por Dios, porque Dios ya tiene algo preparado para ti, porque Dios ya ha puesto sus ojos en ti, porque Dios vino a dar su vida por ti. Y es cuestión de que tú voltees tus ojos a Dios. En este momento, así como Saulo le regresó la vista y pudo reconocer que Jesús era Dios, que era el Todopoderoso, que Él era el mismo. Entonces, ahí fue que Dios le hizo ver las cosas. Y sí que Saulo la padeció. Podemos ver que Saulo sufrió persecuciones. Lo mismo que él estuvo haciendo, también le aconteció a él. Lo persiguieron, lo encarcelaron, lo golpearon, lo azotaron. Sin embargo, Pablo siempre fue fiel. Fue fiel. ¿Ya? Por eso es que entonces ustedes deben de reconocer
a Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes y mi vida. Dios te ha escogido con un propósito. Y si tú tienes que busca a Dios para que tú encuentres. Jesús dijo que Él era el camino. Ahí en Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo lo dijo, Él mismo se declaró, o Él mismo es el camino para llegar al Padre Celestial. Si tú no reconoces a Jesús como es tu único y suficiente Salvador, no puedes llegar al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la solución, Él es el que te va a dirigir para que tú puedas llegar a la patria celestial. Amén. La vida es una carrera de fe, fuerza y resistencia. Nuestro andar está lleno de pasos inciertos, pero firmes. Si tú te mantienes firme en el camino de Dios, vas a encontrar un camino próspero, un camino lleno de bendiciones, un camino que te lleve a un lugar seguro, a un lugar pleno, a un lugar que tenga paz. Si tú sigues en el camino del Señor. En la palabra de Dios nos habla de dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. En el camino ancho podemos encontrar que es un camino espacioso, un camino en el cual encuentras cosas que no son gratas delante de Dios. El camino ancho te va a llevar a la perdición. El camino ancho te va a llevar a tener una vida de desastres, a una vida que no hay paz, una vida que no hay seguridad, una vida que te va a llevar a perderte totalmente. Pero hay un camino, el camino angosto. En el camino angosto vas a encontrar que Dios es el que te guía, que Dios es el que te dirige tus pasos, que el Espíritu Santo te redarguye, que el Espíritu Santo es el que va a guiar tus pasos por veredas rectas, por caminos seguros, por caminos de plenitud. En el camino de Dios vas a encontrar el gozo, la paz, la perfección. Vamos a tener luchas, siempre va a haber luchas en la vida. En la vida siempre va a haber luchas. En la vida siempre va a haber cosas que nos van a querer desviar y decir, por este camino no te debes de ir porque es aburrido, porque te van a decir una y otras cosas. Que te vayas por el camino ancho. En el camino ancho te ofrece muchas cosas. Dicen que felicidad, te dicen que en este camino vas a encontrar, mujeres, vas a encontrar tantas cosas que a la verdad estos caminos te llevan a un desenlace fatal, ¿sí? Como nos decía ahí al principio, hay veces que al hombre le parecen que son derechos, pero son caminos de muerte. El camino ancho te va a llevar a la perdición, te va a llevar a que tú te pierdas y a que te lleves a la muerte. Y la muerte no es nada más que digas, ay, ya se murió, y no, es una condenación eterna. En Cristo Jesús vas a encontrar la salvación. En Cristo Jesús vas a encontrar la vida eterna. En Cristo Jesús vas a encontrar que vas a llegar a la presencia de Dios seguro. ¿Por qué? Porque si tú sigues ese camino que es Cristo, en Él lo vas a encontrar todo. En Él, solamente en Él, con Él estando en Cristo Jesús, basta. Basta en Cristo Jesús. Tenerlo todo. Es plenitud de gozo tener a Cristo Jesús en tu corazón, porque los problemas, con Cristo Jesús los problemas son más ligeros. Dice su palabra que si tú echas tus problemas en Él, tu carga es ligera. Tu carga es ligera. Pero si tú vas por el camino ancho y estás en problemas, ¿qué viene? La depresión, ¿qué viene? La angustia, ¿qué viene? La desesperación. Y en Cristo no vas a tener eso, porque tú vas a tener en Cristo la seguridad, la certeza que el que está contigo te va a dar la victoria en todos tus caminos, en todo tu andar, en todos los pasos que tú des. En Cristo Jesús son firmes. Si tú buscas a Dios de todo corazón,
Dios te va a ayudar en todos tus problemas, en todo lo que tú tengas. Si tú tienes crisis financiera, en Cristo Jesús hay solución. Si tú tienes un problema que dices, ya no puedo más, recuerda que Cristo no te da más de lo que tú puedes soportar. Dios te da cosas para que tú crezcas. Los problemas son para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros avancemos, para que veamos más allá, para que no nos quedemos estancados, para que nuestra visión no se quede aquí corta. Nuestro camino en Cristo Jesús es la vida eterna. De nada nos sirve, dice su palabra, granjear al mundo y perder tu alma. Si tú granjeas al mundo, si tú le sirves al enemigo, tu alma se va a perder. Si tú vas por el camino ancho, tu alma se va a perder. Y si tú estás siempre por querer agradarle a los amigos, que mira que una copita, que mira que vámonos al antro, que vámonos al reventón, que vámonos a esto, al otro. A Cristo no le agradan esas cosas. Él quiere que tú le agrades de todo tu corazón a Él. Que tú le sirvas, que tú le busques, que tú ores, que tú ayunes, que leas la palabra, que el Señor vea que realmente tienes un corazón contrito y humillado y Él te va a dar la victoria. En todo lo que tú emprendas, Cristo te va a dar la victoria. Si tú estás firme en el Señor, Cristo te va a sacar adelante. No tienes por qué temer, no tienes por qué dudar. Con Cristo todo lo tienes. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si tú hallas esa puerta, mi hermano, no te desvíes del camino de Dios. Si tú hallas la puerta en Cristo Jesús, búscale, sírvele, trabaja en la obra, ora, acércate al Señor, entrégale tus cargas, entrégale tus luchas, entrégale todo lo que tú tengas y en Él vas a encontrar el gozo. No pierdas el gozo de tu corazón, porque el gozo es el que te va a mantener firme en el Señor. El gozo que tú tengas en el Señor es el que te va a levantar, es el que te va a hacer que tú sigas adelante y llegues al propósito que Dios tiene en ti, a la meta que es la vida eterna. Amén. Dice su palabra ahí en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, sino de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dios vino a dar su vida por ti. Dios vino a entregar su vida y su sangre por ti. Y en la cruz encontramos esa redención. En Cristo Jesús, Él vino a redimir tus pecados. Él vino a rescatarte de ese camino desviado en el cual tú has andado. Él vino a sacarte de ese fango. Te vino a sacar y a darte un camino de vida, un camino seguro, un camino de paz, un camino de seguridad. Él vino a darlo por ti. Reconoce al Señor, reconoce tus pasos, reconoce que has andado mal, reconoce que has fallado y afírmate y regresa al camino del Señor. Sé firme en el Señor y Él te va a dar la corona de vida. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro 5, 8, 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, a Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mi hermano, dice la palabra que seas sobrio y que veles. ¿Qué es ser sobrio? Estar consciente de lo que estás haciendo. Si tú estás mal en el camino del Señor, si tú te has salido del camino del Señor, si tú te has desviado por una razón, vuélvete al Señor. Dice su palabra que seamos sobrios y que velemos. ¿Qué es velar? Estar alertas, estar esperando el momento en el que el Señor
te llame. El Espíritu Santo hay veces que te despierta en la madrugada y que dices, tengo sueño, no me quiero despertar, no quiero orar. Hermano, vela, vela. Vela por tu alma, vela por tu familia. La salvación es personal, pero también vamos a dar cuenta de nuestras familias, de nuestros hijos. Vamos a dar cuentas. ¿Qué es lo que les has enseñado? ¿Qué es lo que los has dirigido? Mis hermanos, ustedes todos tenemos que estar sobrios y velar y estar preparados. ¿Por qué? Porque el adversario, el diablo, anda buscando cómo destruirnos. Anda buscando cómo tirarte y decirte no puedes, cómo te anda buscando cómo destruirte. Dice su palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar? A los hijos de Dios, a los que están en la brecha, a los que están intercediendo, a los que están firmes, son a los que quiere tirar. Al que anda mal en el camino del Señor, ¿para qué ni se mortifica el diablo por tirarlo? Ya está tirado, ya no se mortifica, ya no se preocupa, ya no dice, ¿para qué le hago a él si él solito se está cayendo? No, él busca a los que están firmes, a los que están alertas. Él anda buscando cómo destruirte. Afírmate en el Señor, busca al Señor, no te desanimes. Si tienes un problema grande, no te desanimes. Recuerda que el Todopoderoso va delante de ti peleando las batallas. Él va delante de ti como poderoso gigante, dice su palabra, y tú debes de creerlo, tú debes de buscarle, ¿sí? Y estar firmes, nos dice aquí la palabra. Dice la palabra de Dios, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios te fortalece. Dios te fortalece, Dios te da esa fuerza, Dios te da esa paz y te da esa energía para que tú sigas adelante, para que no desmayes, para que no claudiques, para que no vuelvas atrás. No vuelvas atrás, hermano. Si tú tienes, de alguna manera, ves y dices, es que a él le va mejor que a mí. No te fijes en los demás, no te fijes. Tú direcciona tu vida a Cristo. Direcciónate en el Señor, direcciónate, búscale al Señor, sí que nos esforcemos para que podamos ser beneficiarios de lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Y cuál es el beneficio que Dios tiene para ti? La corona eterna, la vida eterna. Aquí tal vez no tienes nada. Aquí tal vez dices, me falta esto, me falta el otro. Tal vez me falta el alimento, pero Dios no te deja sin alimento. Dios no te deja, en ningún momento te ha dejado desamparado, porque dice su palabra que Él te da. Si Él vela por las flores del campo, Él ve por los pajaritos, Él ve por todos ellos. ¿Cuánto más por sus hijos? Él vela por ti. Él vela por ti, pero no te desvíes de Él. Pon tus ojos en el Señor. Búscale al Señor. Enfócate en el Señor. Dirige tu vista al Señor y Él te va a recompensar en todos tus caminos. Dirígete en el Señor y toma nuevas fuerzas en el Señor. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios siempre ha prometido grandes cosas para nosotros. Las promesas de Dios son fieles. Las promesas de Dios, Él es fiel y es justo para darte las cosas que tú le pides al Señor. Pero siempre y cuando tú seas una persona obediente, siempre y cuando tú te dirijas a Él. No busques por otro lado, cuando Dios te puede dar la solución a tus problemas. No busques en otro lado, porque entonces tú te desenfocas y entonces las cosas no van a fluir como Dios quiere bendecirte. Si Dios tiene algo preparado para ti y tú te desvías por otro lado, pierdes esa bendición. No seas fluctuante, te está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué es fluctuar? Que andas de aquí para allá, que
que tomas todas las cosas. Hoy dices sí, mañana dices no, pasado mañana dices quién sabe. Eso es fluctuar. Es estar superficial nada más, creyendo superficial nada más tu vida espiritual. Y tu vida espiritual no puede estar así. Tú tienes que afirmarte en el Señor. Tú tienes que buscarle al Señor. Tú tienes que afirmarte cada día en Él y poner tu mirada en el Señor y enfocarte en Él. Afírmate en el Señor. Créele al Señor. ¿Qué pasaría si en este momento comienzas a caminar con Jesús? ¿Qué pasaría si en este momento tú le crees al Señor? ¿Qué pasaría si tú enfocas tu vida en Cristo? Entonces tu vida puede cambiar. En este momento, si tú pones tu confianza en el Señor y si tú pones tu firmeza en el Señor, tu vida puede cambiar como cambió la de Saulo. En aquel entonces Saulo era una persona amargada, una persona perversa, pero cuando vino a Cristo fue una nueva criatura. Y entonces él fue Pablo. Y Pablo fue una persona que amaba a Cristo. Fue una persona que entregó también su vida por Cristo. Pablo fue una persona que siempre estuvo firme en el camino del Señor. Él, a pesar de todas las pruebas que tuvo, todas las luchas que tuvo, a pesar de tantos sufrimientos que tuvo en la vida, él fue firme y fue fiel al Señor. Él perseveró hasta alcanzar la corona de vida eterna. Era su meta. Era su meta, vivir para Cristo y morir para Él. Y si tú pones tu vida en Cristo y eliges el camino de Dios, las cosas pueden cambiar. Las cosas en tu vida pueden comenzar a cambiar, así como cambió la de Él. Y serás una nueva criatura. Y serás una persona diferente. Si tal vez tú eres una persona iracunda en estos momentos y te vuelves a Cristo, Dios te va a hacer una persona paciente. Dios te va a hacer una nueva criatura en la cual la gente diga, pero si Él era así, Él era asado, Él era esto, Él era el otro. Y tú vienes a Cristo y el amor de Cristo nace en ti, tú vas a dar ejemplo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y va a ser algo muy maravilloso. La vida en Cristo es felicidad. La vida en Cristo no es amargura. La vida en Cristo es paz. La vida en Cristo es tener ese encuentro con Dios y estar en paz contigo mismo. Estar en paz con los demás. Pero tú debes enfocarte a dónde quieres caminar. ¿Quieres realmente el camino de Dios? Búscalo. Si tú le buscas, lo vas a hallar. La palabra de Dios dice que aquel que le busca y llama, las puertas se le abren. Pero si tú no le buscas, Él es un caballero. Y Dios te da el derecho a que tú elijas. A que tú elijas el camino bueno o a que tú elijas el camino malo. Si tú quieres caminar por senderos rectos, busca a Dios. Si tú quieres vivir en paz, si tú quieres que Dios te ayude en todo tu andar, en pasos firmes en el Señor, esfuérzate en el Señor y búscale. Dice su palabra allí en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces. Lo que Dios te manda es que tú te esfuerces, que tú pongas de tu parte y te esfuerces. No es fácil. No creas que el camino de Dios, dice, sí, Él nos va a ayudar, pero el camino de Dios no es fácil. Es para valientes. Y los valientes y los violentos arrebatan el reino. Busca al Señor y encontrarás la paz. Si tú decides irte por el camino contrario, encontrarás la muerte. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si tú quieres encontrar
esa vida eterna, elige el camino que debe de ser, el camino angosto, el camino de la luz, el camino de la bendición, el camino de la seguridad, el camino que te va a llevar a un encuentro personal, así como Saulo tuvo ese encuentro personal y se cambió su vida, así que tuvo ese encuentro cara a cara con Jesús, así tú lo puedes tener. Créele al Señor, créele, piénsalo. Si tú crees en este momento que el caminar con Cristo es bueno, inténtalo y vas a encontrar cosas maravillosas, cosas que nunca habías encontrado. Vas a ser una nueva criatura. Yo te invito en esta mañana a que hagas una decisión y a que tú elijas el camino correcto, el camino de Dios, y que te afirmes en el Señor, porque Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza, Él es el que va a direccionar tus pasos. Yo te invito en esta mañana a que hagamos una oración. Amén. Mi Dios eterno, gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta palabra, Señor. Y yo te pido, mi Dios amado, que tú tomes en tus manos a cada una de las personas que están escuchando esta palabra. Señor Jesús, que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones y que elijan, Señor, el camino correcto, Padre. Ese camino que lleva a la vida eterna, Señor, que eres tú, mi Dios. Que sea, Señor Jesús, su elección, Padre Santo. Que sea una elección con sabiduría, una elección, Señor Jesús, que sea dirigida, Señor, por tu Espíritu, mi Dios amado, para que ellos puedan encontrar esa paz, Señor. Ellos puedan encontrar, Señor, en ti, Padre mío, Señor, la fuerza y la fortaleza de seguir adelante, Padre. Que se enfoquen en ti, mi Dios amado, y vean las maravillas, Señor, que tú haces, porque tú eres un hacedor de milagros. Tú eres un hacedor, Padre mío, de grandes cosas, Padre Santo, que tú tienes preparado, Señor, para todo aquel, mi Dios, que te conoce, Padre. Señor, en tus manos pongo, Señor, a cada uno, Padre, de estas personas, mi Dios amado, que han escuchado esta palabra, Señor. Que se haga, Señor, en sus corazones un eco, un rema, Padre mío, para que puedan, Señor, dirigir sus pasos, Señor, por sendas correctas, Padre mío, en ti, mi Cristo Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, y pongo en tus manos, Señor, cada corazón, cada alma, Señor, que ha escuchado, Padre mío. Bendito eres tú, Padre eterno. Amén. Aleluya. Bueno, mis queridos hermanos, pues les invitamos a que nos sigan por este canal los días martes, miércoles, jueves y los domingos por la página Hay Poder en Jesús México, y les damos la más cordial saludo de parte de los pastores Eduardo y Abigail Espejel. Dios les bendiga, Dios les dé fuerza y Dios les dé sabiduría para dirigir sus pasos por caminos correctos. Dios les bendiga. Amén.